nosotros los que siempre vamos a alentar, pero a veces necesitamos del aliento inclusive de alguien que menos esperamos, ¿cierto? Nosotros vimos la semana pasada cómo Elías esperaba encontrar a Dios. ¿Dónde? En el torbellino, en el terremoto, en cosas grandes, fuertes, que Dios pueda hablar con uno de maneras así sorprendentes, majestuosas, sobrenaturales, que sea súper evidente, ¿verdad? Pero a veces Dios no nos habla y no nos visita de esa manera. Vimos cómo fueron los últimos días del apóstol Pablo, ¿verdad? En los últimos días del apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, le habla de la manera más sencilla posible, de la manera más humana, de la manera más terrenal, ¿cierto? Le dice, procura venir pronto a verme. Le dice, el Señor estuvo a mi lado y me ha librado de la boca del león. Procura traer la capa. Entonces, esas cosas, como decían nuestros hermanos, son cuando nosotros tenemos intimidad, cuando tenemos cercanía. Yo creo que cuando tú tienes a tu hermano, tu primo, tu vecino o al casero, le dices, oye, fíjame, mañana te traigo, porque se conocen, ¿verdad? Te da, ¿cierto? Porque hay esa confianza, puedes hablarle. O le dices, oye, préstame 5 soles, mañana te devuelvo, ¿verdad? Entonces, y a veces se te pasa, ¿no? Pero porque hay confianza, ¿verdad? Y Pablo le dice esas cosas tan simples, tan simples, pero que eran tan importantes. No por el hecho de que sea simple, no es que no sea importante. Era importante en ese momento para el apóstol Pablo una capa para el frío. En ese momento era crucial para el apóstol Pablo ver a Timoteo. Para ti, hermano, hermana, ¿qué es más importante hoy? Ahora, en este tiempo. ¿Qué ha sido más importante para ti durante esta semana? Para algunos quizás ha sido el trabajo, como día a día uno tiene que despertar, pensar. A veces para algunos ha sido los quehaceres, los afanes de la familia, la salud, ir al hospital, volver, pensar, ¿me voy a vacunar? ¿No me voy a vacunar? ¿Cómo será? Todavía van rondando esas cosas en la cabeza, miedos, una serie de cosas, sugestiones. Un sinfín de cosas pasa durante nuestra cabeza, por nuestra cabeza durante todos los días, ¿verdad? Y esas cosas muchas veces son pequeños mensajes que el enemigo de Dios lanza. Por eso nosotros estuvimos viendo en la semana pasada el libro de Reyes, ¿se acuerdan? El libro de Reyes capítulo 19. Y nosotros allí vimos, vamos a ir recordando un poquito. Primera. Y en el versículo 2 encontramos que Jezabel había enviado un mensajero. En 2 Corintios capítulo 2 nosotros también vemos de que Pablo dice que hay un mensajero, ¿cierto? Este mensajero traía una orden: te voy a matar hasta la noche. Cuando escuchó eso, Elías fue a esconderse, dejó, mire, presta atención, viendo el peligro, el versículo 3, viendo el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Mira, presta atención, allí él tenía a alguien a cargo, él estaba cuidando de alguien, tenía un servidor, no estaba solo, ¿cierto? Pero al escuchar ese mensaje se olvidó del criado, lo dejó ahí a un costado. Y yo me voy para allá, voy a intentar esconderme. Cuando vienen las persecuciones, los problemas,
A veces suele suceder, dejamos todo tirado. Nos olvidamos a veces de la familia. O sea, queremos nuestro aislamiento social, ¿verdad? Cuando uno se deprime, se aísla, se enfrasca, guarda silencio en su cascarón. Dice que está bien, pero por dentro está llevando toda la aflicción, ¿cierto? Y lo negativo de esto, hermanos, es que cuando uno lleva por dentro y no desahoga, uno comienza a reclamar y a victimizarse. Reclamas, le echas la culpa a los demás y tú te haces la víctima. Y no estamos hablando de personas que no conocen al Señor. Elías no era cualquier persona, ¿cierto? Elías era alguien que conocía y vio en el capítulo 18, si usted lo ha llegado a leer, ahí muestra tremendas cosas que Dios hizo por mano de Elías, pero con un mensaje lo bajó. A veces estamos disfrutando de la comunión, de la palabra, las conferencias, mensajes de mujeres, palabra, libros, literatura. Nos reunimos para orar en las 5 de la mañana, 10 de la mañana, 20 horas de la noche, todo eso. Y llega un pensamiento, un mensajito y ¡pum! ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Y lo primero que hacemos es escondernos. No estamos lejos de ser como Elías, ¿cierto? Y por eso que la Biblia nos muestra ejemplos tan palpables, hermanos y hermanas, para que nosotros podamos conocer cómo Dios cuida, aún en estos momentos tan, entre comillas, desolados en los que nos sentimos. Dios cuida de nosotros. Por eso, hermano, díganle a su costado, hermano, lee la Biblia. Deja de ver estados, deja de publicar memes, deja de estar publicando fotos, lee la Biblia. Recuerdos, ¿cierto? Lea la Biblia. Un minuto, hermano, delante del Señor. Usted por lo menos lee un versículo al día. Si usted llega a la barrera, a romper la barrera de un versículo por día, es bastante. Diario, porque usted a la semana, ¿cuántos versículos tiene? Ahora, ¿la Biblia cuántos libros tiene? 39. 66. ¿Y cuántos versículos cree que más o menos tiene la Biblia? Entonces va a pasar toda nuestra vida tomando un versículo por día, ¿cierto? Al menos lea unos 2, 3, 4. Exíjase un poquito más. Gracias a la escuela de oración se puede dar por hecho. Ahí en la escuela de oración las hermanas que no saben leer la Biblia han encontrado libros y pasajes que parecía que no existían. ¿Cierto? Que Génesis, que la oración de Lot, Abraham, el perdón, 2 semanas, 3 semanas, un mes hablando del perdón, la intercesión, la salvación de la familia. Hermanos, todos ustedes están invitados a la escuela de oración. Entonces, volviendo al tema, vio el peligro Elías, se escondió, resumiendo todo esto, porque esto lo compartimos la semana pasada, ¿cierto? Entonces, Elías se escondió y lo que dice, ay, ya quítame la vida, Dios, porque ya no aguanto más. ¿Cierto? Versículo 4 dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es decir, fatalista.
era ya un mártir. Nadie me entiende en casa, yo estoy pasando acá, no saben que yo limpio, barro, plancho, todo cocido, me dejo pegar y así no me quieren. ¿Cierto? No saben mis hijos cómo estoy trabajando, y uno se sacan la mugre y acá nadie valora. Ya no sirvo para nada, me voy. ¿Cierto? ¿Ha pensado alguna vez o no? Eso. Y lo primero que hizo Elías fue agarró un enebro, un arbolito así de este tamañito y se escondió y durmió. Y ahí vemos justamente, hermanos, queridos hermanos y hermanas, aquí vemos que Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Y aún más, para reforzar esta idea, Éxodo capítulo 3. Para que usted vea, sienta, y espero que usted grabe esto en su corazón. Éxodo 3. Versículo 6. Éxodo 3, versículo 6 dice así: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7, ustedes. Y cuando leemos la Biblia, hermanos, trate de detenerse y leer. Cuando usted ve que Dios está hablando, deténgase y preste atención a lo que dice Dios. Y acá dice: dijo luego Jehová, bien he visto. Dios ve lo que te pasa. Dios ve lo que sufres. Dios ve tus dolores. Ve tus tristezas. Ve tus angustias. Las ve, ¿cierto? He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, en el mundo. ¿Y qué más? He oído. ¿Dios oye o no oye? Pero a veces pareciera que no nos oye, ¿verdad? Pero Él nos oye. Aun cuando te quejas de Dios, Él oye eso. Aun cuando no le dices nada a Dios, Él oye tu voz interior, porque Él sí conoce tus corazones. El enemigo no conoce tus pensamientos. El enemigo no conoce los pensamientos de tu corazón, pero Dios sí. Él conoce la intención de tu corazón, Él conoce tus pensamientos, Él conoce todo de ti. Si estás bien, si estás mal, si estás preocupado, si estás ansioso, si estás deprimido, si estás desahuciado, Él lo conoce. Y aún más, Él dice: pues he conocido sus angustias. Hermano, hermana, ¿qué tal si le dice al hermano en su costado? Le da un saludo con el puño, porque no lo puede abrazar, ¿verdad? Dígale con un puño no de fuerza: el Señor conoce todo lo que tú sientes, todo lo que tú pasas. Y podríamos decir en algún momento: ¿y de qué me sirve que Dios sepa todo? Y no hace nada, ¿cierto? Es que así somos, ¿verdad? Así somos nosotros, ¿cierto? Somos terribles. Pero justamente por eso nosotros tenemos el versículo 8. ¿Y qué dice el versículo 8? Y he descendido para liberar
librarlos. Ahí está, y nomás quédese. Y he descendido para librarlos. Dios viene para librarte, ¿sí o no? Amén. Si lo dice la Biblia, es así. Amén. Él quiere salvarte. Amén. Él desea salvarte, hermano. Él desea salvarte, hermana, de la condición, de la situación en la que nos encontramos. No está mal que tú te sientas como te sientes hoy, como te sentiste la semana pasada. Espero que desde la semana pasada hasta ahora algo haya mejorado, aliviado, ¿verdad? Pero por si acaso, esta es una palabra de aliento para que tú puedas conocer y acercarte más a Dios. Dios dice, he descendido. Hermanos, Él ya bajó. Él ya nos dio su espíritu. Él ya nos dio su vida. Y en el libro de Juan nos dice que Él es el otro consolador. ¿Qué es consuelo? Que te da tranquilidad, ¿verdad? Que te da reposo, sosiego, paz, calma. Es como cuando estás llorando y abrazas a tu hermana. Eso es. Te da respaldo, seguridad. Eso es Dios. No son pastillas, no son almohadas, no es el dinero, no es una casa bonita. No es nada de eso. Eso no tiene precio. La paz tiene precio. Por eso que el Señor ha venido para librarte. ¿Qué tal si le dices al hermano a tu costado? El Señor ha venido para librarte, hermano. Ha venido para librarte, hermana. Entonces lo primero que el Señor quiere hacer es librarnos, salvarnos, ¿cierto? Y luego viene otra parte. Dios también sabe que necesita de ti y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué es lo que nos aflige más? Estar en el mundo. Cuando nos llenamos de las cosas del mundo, somos afligidos. Ves noticias, muertes, matanzas, sublevaciones, problemas en otros países. ¿Qué sucede en nuestros pensamientos? Te dice de tu familia, tu hermano, tu primo, tu tío, tu sobrino, lo que sea. Malas noticias, ¿cómo te pones? Y ya dentro de tu casa más, otras noticias. El mundo es así. Por eso que nosotros tenemos un lugar maravilloso de refugio, la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es nuestro refugio, hermanos. Estar con los hermanos es salvación. Por eso dígale, hermano, a su costado, gracias, hermano, por haber venido. Entonces en Reyes, nosotros volviendo a Reyes, vemos que Elías se acostó, pidió la muerte de su vida, pero no quería morir. Y Dios se despertó, le habló, le dijo, mire, envió un ángel. Y había comida, había bebida, ¿cierto? Le dice, levántate, come. Y después de que hubo comido, Dios dijo, ¿ahora va a hablar conmigo? No, ni las gracias dio. Y se volvió a dormir. Entonces, nuevamente, ¿qué hizo el ángel?
le volvió a dar de comer. Pero ahora le dice de otra manera. Versículo 7, si alguien lo tiene. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Amén. Entonces, el Señor siempre cuando habla para nosotros, Él nos va a decir: aún falta trecho que recorrer. Aún falta mucho camino. Todavía no has completado la carrera. Pablo llegó a decir: he acabado la carrera. He peleado la buena batalla. Él, digámoslo así, por lo mismo que ya estaba a punto de partir con el Señor, él ya sabía que no le quedaba más tiempo para correr la carrera. Querido hermano, querida hermana, ¿tú tienes tiempo hacia adelante para correr la carrera? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿O ya te han prescrito que dentro de unas cuantas horas te vas? Todavía. Entonces todavía estás en la carrera. Todavía quizás tienes mucho camino que recorrer. Y el Señor por eso envía a su ángel. Y no solamente fue por causa de Elías, porque era el profeta, porque Dios tenía cariño por él. Otro versículo más, hermano, para que te animes. Lucas. ¿Dónde estás, Lucas? Vamos a consultar con el bosquejo. Oh Señor Jesús. Bueno, el versículo decía así. Ok, ¿ya está aquí? Sí, Lucas 7, 28. Dice así: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El profeta Elías pertenece al Antiguo Testamento. Y Juan el Bautista estaba en la transición, en el año 0, ¿cierto? Y el Señor Jesús dice: hasta Juan el Bautista, Juan es lo máximo. Pero después de Juan, el más pequeño en el reino de Dios, o en el reino de los cielos, es mayor. Eres mayor, tú, querido hermano. De repente te sientes no tan importante. De repente te sientes que aquí como que da igual, estés o no estés. Pero déjame decirte, hermano, hermana, que tú eres mayor que Juan el Bautista. Y si Dios cuidó de Elías, ¿podrá cuidar de ti? Amén. Porque tú eres mayor. Porque tú ahora vales mucho para el Señor. Amén. Vales mucho. Y esto es porque Él pagó un alto precio, el precio de su sangre. Y tú fuiste comprado, tú fuiste comprada con ese precio. Y por eso Él va a buscar siempre que tú puedas levantar tu ánimo, para que de esa manera tú puedas recorrer este camino.
Desanimados, desalentados, así como Elías. ¿Le servimos a Dios? A veces allí nos tiramos al abandono y allí como que ya perdemos la esperanza de serle útil a Dios. Pero déjame decirte, aún eres útil para el Señor. Amén. Pablo desechó a Juan Marcos en el primer viaje, ¿cierto? Sí. Luego, después de repente el desánimo, los vómitos, soroche que le dio en los viajes en el mar, y de repente en el segundo viaje ya no quería llevarlo porque mucho trabajo daba. Y a veces los hermanos nuevos, a veces los jóvenes, a veces los niños, ¿dan trabajo o no dan trabajo? Cuidarlos. Y eso es algo de uno de los sueños que aquí en la iglesia tuvimos en la reunión de servicio, ¿verdad? Del día miércoles, que se pueda reactivar el servicio de niños. Eso es trabajo, no es trabajo. ¿Y requiere de quién? De personas. ¿Qué tal si le dice al hermano que está a su costado? Ahora de otro costado, ¿no? Delante, atrás, así como está. Salté. Dígale, eres útil para el Señor. Necesitamos personas para que cuiden del aspecto técnico, de la multimedia, proyectar, hacerla. Ahora que tenemos reuniones digitales, también virtuales, necesitamos de la colaboración de todos. Por ello es que Dios nos cuida. Por eso es que Dios nos dice, levántate, come. Y preste atención ya para concluir. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 16. Nosotros encontramos la resurrección del Señor. Todos nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Señor fue negado por Pedro. Lo negó 3 veces. Y después también se mandó a llorar. Y se fue llorando amargamente. Se escondió, dijo, ya no soy útil. Casi de la misma manera que dijo Elías, solo que de otra forma. Ya no soy útil, ya no tengo esperanza, no tengo salvación. ¿Saben qué, hermanos? Ahí ustedes vayan. Algún día el Señor me recuperará, me restaurará, pero... ¿cierto? Pero el Señor, cuando resucitó, pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias y se encontraron que no estaba el Señor. Y luego cuando miraron, versículo 4, vieron removida la piedra y que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa y se espantaron. Mas él dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Amén. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Versículo 7, leanlo ustedes. Pero sí, decide a sus discípulos que Pedro. Amén. Delante de vosotros para Galilea. Allí le veréis como os dijo. Preste atención a este versículo. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Porque Dios consideraba todavía a Pedro. Dios consideraba a Elías. A pesar de que estaba con miedo y todo eso, quería ya, se sentía desahuciado. Y Pedro también quizás se sentía desahuciado, había negado. No era tan sencillo como lo de Elías, pero ver al Señor y renunciar, rechazar, mostrar rechazo, decir yo no lo conozco, eso duele más. Y que encima que el Señor te mire, recibir la mirada del Señor después de que Él lo haya negado profundamente. Pero aún con todo eso, si tú le has fallado alguna vez al Señor, déjame decirte, hermana, aún eres útil. Si alguna vez te desanimaste, si alguna vez tú pensaste ya en retirarte, déjame decirte, eres útil. ¿Qué tal si le dices al hermano a tu costado,
Eres útil, hermano. Y aquí encuentras tú, hermano, hermana, también un ángel. ¿Un ángel qué es? Para nosotros un ángel es un ser celestial, blanco, de luz, ¿cierto? Usted le pone alas, ¿verdad? Me imagino. Alitas, ¿sí o no? De repente aureola o alas grandes, ¿verdad? Dependiendo de la imaginación de cada uno de nosotros. Pero ¿sabe lo que significa ángel en la Biblia? Mensajero. Un ángel es un mensajero. Tú eres un ángel, hermano, hermana. Tú eres un mensajero, una mensajera para esos hermanos, para esas hermanas, para aquellas personas que están desalentadas. Dios no quiera que ninguno de nosotros seamos mensajeros de Satanás, que desanimamos a los demás, ¿cierto? Aquí en el registro de Primera de Reyes y aquí en este registro leemos que hubo un mensajero. Allí había alguien sentado, ¿verdad? Y le dice: ¿buscan a Jesús el Nazareno? No está. Vayan. Él dejó este recado. Vayan, busquen a los discípulos, decidle a ellos, pero también háganle saber a Pedro. Y después el Señor se apareció. Juan capítulo 21. Versículo 21 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de la siguiente manera. Para resumirlo, los versículos en adelante, habla que que Pedro y sus discípulos se habían ido a pescar. Y en ese momento no pescaron nada. Y cuando ya estaba amaneciendo, el Señor se aparece y les dice: tirad al otro lado, tirad la red a la derecha. Y allí sacaron 153 grandes peces. Y cuando vinieron a la orilla, ¿sabe? Ya había pescado frito. Pescado a la parrilla, pescado a la piedra, pescado a la leña, no lo sé, pero ya estaba el pescado hecho. Y también había pan. Hermanos, Dios cuida de nosotros. Yo hace algunas semanas comencé a dudar del cuidado de Dios. Comencé a cuestionar el cuidado de Dios. Y comencé a poner un poquito mi mente en las cosas de la tierra. A mirar. Por eso cuán importante es tener visión, tener comunión, para que no nos desenfoquemos. Pedro se había ido a pescar. No había visto al Señor y fue con los discípulos. Y el Señor le dice: traed los peces que acabáis de pescar. Y luego Jesús les dice, versículo 12: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Porque ellos sabían que era el Señor. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Qué es lo que el Señor hace para que nosotros recuperemos fuerzas? Nos da de comer. Comida y bebida. Palabra y oración. ¿Quieres ser cuidado por el Señor? Querido hermano, querida hermana, vamos a comer la palabra
y vamos a tomarla con oración. Comida y bebida. Eso va a hacer de que nosotros seamos fortalecidos, cobremos fuerza, porque sabemos que el largo camino nos resta, ¿verdad? Y ese camino que resta es no para nosotros. Por eso que en los versículos siguientes el Señor le dice a Pedro, después de haber comido, presta atención, versículo 15. Si lo tiene Juan 21. Juan 21, versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo, ahora ponga qué tal su nombre. Ahora léalo usted y dígalo para sí mismo. El Señor a propósito le hizo traer a Pedro los peces, porque la mirada, el pensamiento de Pedro estaba ¿dónde? En los peces. Peces. Yo quiero peces. Voy a levantarme temprano por peces. Voy a salir toda la noche por los peces. ¿Qué es lo que estaba pasando en la cabeza de Pedro? Peces. ¿Cuál es tu pez? Yo no lo sé. ¿Cuáles son tus peces? No lo sé. Pero el Señor te pregunta, ¿tú lo amas más que tus peces? Señor, tú sabes que te amo. Muy bien, apacienta mis corderos. Y eso fue por 3 veces, ¿verdad? Es lo mismo que le dijo a Elías: levántate, come, te resta al largo camino. Después Elías se escondió en la cueva y él estuvo llorando: soy el único que queda con vida, todo eso. Mira, ¿sabes qué? Tienes que ir todavía a ungir aquí, hacer esto allá y pasar por allá. 3 personas. Tenía que escoger, tenía que ir tras ellas. Eliseo, un rey de Judá y un rey de Israel. Hermanos, comer y beber no es para que estemos gorditos espiritualmente. Es para que cobremos fuerzas y para que podamos cuidar de los demás. De la misma manera como tú eres cuidado por el Señor. Hemos visto que Dios nos ama, ¿verdad? Dios ve, Dios conoce y Dios ha descendido. Pero hermanos, Él necesita un mensajero. ¿Quién va a ser ese mensajero? Para llevar a las personas el mensaje. ¿Quién va a ser ese ángel? Había un ángel cuando llegaron las mujeres, ¿cierto? Había un ángel que estuvo al costado de Elías. Es decir, siempre hay alguien tangible, palpable. No es que Dios te va a hablar desde el cielo, desde una luz solar, un eclipse o un maremoto. No. Es a través de ti. ¿Qué tal si le dices al hermano a tu costado? Dios quiere hablar a través de ti. Dios quiere hablar a través de ti. Entonces, Dios tiene una comisión para ti. Tú eres útil. Aún eres útil. Y el Señor ha preparado en la vida de la iglesia diversos platillos para que tú puedas ser alimentado. Basta solamente darle un clic. ¿Cierto? Agarras tu celular, una aplicación, clic, y ya está. Y puedes ser alimentado. Jesús es el Señor.